Muchas veces pedimos el poder verdadero de la palabra de Dios porque tenemos mucha distancia en nuestro corazón cuando estamos leyendo la palabra. Por ejemplo, en el libro de Génesis podemos ver la plenitud de sentimientos y emociones de la experiencia humana. Podemos ver dolor, drama, incertidumbre, celosidad. Podemos ver todas las cosas de la experiencia en la vida humana en el libro de Génesis, especialmente en la vida de Abraham y sus hijos. Podemos ver una variedad de tentaciones, de fracasos, de dolor y muchas veces porque sabemos el fin de la cuenta. Tenemos la mentalidad que Dios podía obrar y trabajar en la vida de Abraham y en nuestra mente estamos diciendo, Dios puede ayudar a él, pero no a mí. Y muchas veces no tenemos el fe que necesitamos para hacer lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque no podemos imaginar que Dios puede mover, Dios puede demostrar su gloria en una manera similar a la gente que está en la Biblia. Pero Abraham y sus hijos y los profetas y toda la gente en la Biblia son humanos como nosotros. Y en la vida de Abraham podemos ver conflicto en la familia, conflicto en su propio entendimiento de su propósito y el plan de Dios, conflicto en áreas varias de su vida. Pero podemos ver conflicto especialmente según la promesa de Dios sobre su vida. Porque Abraham tenía un deseo delante del Señor, como muchos de nosotros. Un deseo muy grande. Y yo creo que este deseo podía ser más grande que un deseo que de muchos tienen, porque la cultura. Abraham tenía un hijo. Y en la cultura de su región fue muy importante y su edad muy importante de tener un hijo para continuar el linaje y para continuar las bendiciones del linaje. Es muy importante. Y Abraham quería un hijo, pero estaba fuera del tiempo. Sara, su esposa, estaba fuera del tiempo de tener un hijo. En conversación con Dios, Abraham está diciendo, Señor, mi siervo puede tener mi linaje por alguien como así, porque no es posible en esta edad, en este punto de mi vida, no es algo posible. Pero en los ojos de Dios, la problema no es la problema es tu perspectiva. Dígalo en el chat la palabra problema. La problema no es la problema, la problema es tu perspectiva. Muchas veces queremos algo de Dios, pero no tenemos el fe.
no tenemos el mentalidad. En el caso de Abraham aquí, Abraham conocía a Dios como alguien que puede guiarle a otra ciudad, otro país, otra región, pero no sabía mucho de Dios como alguien que puede hacer cosas sobrenaturales. No sabía el Dios del sobrenatural. Sabía el Dios que puede hablar por medio de visiones, profecía, sueños, pero no conocía a Dios como el Dios del sobrenatural, como el Dios que no tiene límites, como el Dios que no tiene obstáculos, el Dios que puede traspasar cualquier límite. No conocía a Dios como así. Y yo creo que muchas veces en la vida el propósito de los problemas que tenemos muchas veces es para revelar un ángulo diferente de Dios. En una estación sabemos Dios como Padre. Este es el enfoque de la estación y nuestro entendimiento es Dios como Padre. Pero en otra estación estamos aprendiendo Dios como Rey y el Rey de Reyes. En otra estación estamos aprendiendo Dios como Sanador. En otra estación estamos aprendiendo Dios como Librador. Hay varias estaciones de la vida. Y en cada estación de la vida hay una revelación diferente de tu Padre, de tu Dios. Dios quiere enseñarnos perspectivas y dimensiones diferentes sobre Él. Y por esta razón muchas veces tenemos problemas en la vida, porque la solución es en nuestro entendimiento del otro ángulo de Dios. Y también yo creo que la razón que muchos de nosotros estamos en un ciclo, estamos en la estación misma para siempre, el mismo problema, la misma situación con gente diferente, la misma situación financiera con una empresa diferente, la misma situación con una esposa diferente. Tenemos los problemas mismos. Estamos en estaciones diferentes. Tenemos la pelea, la misma pelea. ¿Y por qué? Muchas veces porque no hemos aprendido la lección que Dios tiene para nosotros con el problema que tenemos. Entonces estamos en un ciclo. No podemos romper, no podemos recibir rompimiento, porque el llave de recibir rompimiento es un cambio de nuestro entendimiento. Y muchas veces no queremos entender, queremos tomar el mismo error en una estación diferente, y por esta razón estamos en la misma estación en un otro año, haciendo las mismas cosas cada día. Y no vamos a recibir la victoria sin entender la lección
de profesor Dios. Entonces, tenemos esta oportunidad en la vida de Abraham. Un problema significa una oportunidad de la revelación de la gloria de Dios. Tenemos el problema, no puedo tener hijos y no es posible para mi mujer de tener hijos. Estamos muy viejos ahora, un gran problema. Pero con el problema tenemos la promesa. Nos vamos a recibir muchas veces una promesa sin un problema. El propósito de la noción de promesa muchas veces es porque Dios sabe que tenemos un problema y tenemos tensión entre problema y promesa, problema y promesa, problema y promesa. Y revelación está en el medio del problema y promesa. Dios está revelando cosas sobre su eternidad, sobre su poder, sobre su habilidad, sobre su personalidad. En el medio de problema y promesa a la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, tenemos el problema y hay preguntas. Dios está diciendo, va a tener un hijo. Y Abraham y Sara no podemos hacer esto. No es posible. Y aquí es la cosa. Abraham y Sara, ellos están diciendo, esto probablemente podemos tener un hijo por nuestro siervo. Probablemente es el plan de Dios. Y ellos tenían un otro hijo por el siervo, pero esto no era la promesa de Dios, no era el plan de Dios, no fue la palabra que Dios dice. Y aquí ellos tenían una promesa falsa. Muchas veces cuando no podemos ver el camino, la manera que Dios puede traer la palabra para cumplir la palabra, entonces muchas veces vamos a buscar oportunidades en nuestra propia fuerza para cumplir la palabra, para traer la profecía. Pero aquí es un problema. Muchos de nosotros tenemos expectación de Dios en una promesa falsa. Y no vamos a ver el fruto, no vamos a ver la manifestación de las promesas de Dios con las promesas falsas. No vamos a recibir la gloria de Dios en total con nuestra propia fuerza. Entonces, Dios tenía otros planes y Dios puede usar una promesa falsa y Dios puede crear una dirección, propósito. Dios puede usar todo, pero no es la promesa, no es la promesa. Y muchas veces Dios tiene que demostrar su gloria, aunque tenemos una falta de fe, una falta de esperanza, una falta de entendimiento, una falta de certidumbre. Dios tiene que demostrar su habilidad. Este es el medio entre de problema y promesa.
la demostración. La revelación muchas veces tiene que venir con demostración. Entonces, Génesis capítulo 21, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara conoció y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años. Póngalo en el chat, 100 años, cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamá hijos, pues le he dado un hijo en su vejez. So, antes teníamos Sara, ha hecho un reír sobre la palabra, la profecía de Dios, y ahora ella reír y la manifestación. Aquí muchas veces Dios tiene que demostrar su poder, su eficaz, porque Dios no solo lo ha dado, no solo, pero que dice la Biblia, en el tiempo que Dios le había dicho. Hay un tiempo, hay un fecha de límite en el cielo acerca de la promesa. Tenemos un plan, un horario, una agenda en cielo. Y Dios tiene el eficaz para producir su palabra en el tiempo que había hablado. Aquí es la cosa. Era un problema, una situación, el vejez, bloqueando el fruto, bloqueando el progreso. Pero Dios tenía otros planes para traspasar los límites del cuerpo humano. El Dios del sobrenatural, el Dios de poder, el Dios de demostración, el Dios que no solo habla en visiones, en profecías y en sueños, el Dios que no solo puede guiarte de un lugar a otro lugar con seguridad, pero ahora vamos a encontrar el Dios del sobrenatural. Abraham, vamos a encontrar un otro lado, otro faz de Dios, el Dios de eternidad, que tiene poder en sus manos, que tiene poder sobre los tiempos, que tiene poder sobre las ciencias, sobre el cuerpo, sobre los médicos. Dios tiene el poder. Entonces, el problema, y Dios tenía la solución. Aquí mucha gente, tengo una palabra profética al propósito del video. Mucha gente en esta estación está diciendo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no es posible, porque mi vientre está pasando el tiempo para producir. Mi vientre no tiene el poder de producir. Pero Dios está diciendo que Él va a soplar otra vez. Él va a soplar otra vez.